Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por estar hoy acá en este espacio virtual de la Universidad Nacional de José C. Paz. La verdad que es un placer para nosotros poder inaugurar esta charla de hoy, esta presentación de un libro, pero antes de avanzar en la presentación voy a tomarme unos segunditos para hacer algunos agradecimientos que nos parecen muy importantes. Voy a comenzar agradeciéndole a Paula Isakovich y a Julieta Greenberg, docentes e investigadoras de la UNPAS y del IESCODE, a Nora Goren, que es la directora del Instituto de Estudios Sociales en Contextos de Desigualdad, que están acá presentes también acompañándonos, a Carla Villalta, que es investigadora de reconocida trayectoria en temas de infancia. Gracias, Carla, que estuvimos charlando un ratito antes de empezar, y por supuesto agradecer a todas y a todos los trabajadores y las trabajadoras de la universidad, y en especial a Bárbara, la directora de este proyecto editorial, quienes con mucho esfuerzo y mucho trabajo vienen sosteniendo el proyecto de la universidad junto con las y los docentes, y especialmente en este contexto, ¿no? Un contexto tan especial, tan difícil para todas y todos. Como les decía, estamos acá reunidos y reunidas para presentar este nuevo título de nuestra EduPaz, de nuestra editorial universitaria, una editorial joven, muy joven, que inició hace poquitos años, y con este libro alcanza su título número 50. Este título se denomina Infancias y Juventudes, a 30 años de la Convención de los Derechos del Niño. Es un trabajo que comenzó a pensarse allá por el 2018, teniendo en cuenta de alguna manera este efeméride de los 30 años de la Convención, aprobada el 20 de noviembre de 1989, como una oportunidad también para reflexionar y discutir y conversar y hacer aportes de gran valor académico y científico a esta discusión sobre los niños, niñas, sobre las infancias, sobre las juventudes, sobre todo en un contexto tan complejo como estábamos trabajando en aquel momento, y que es un momento mucho más complejo en este, ¿no? Donde políticas de Estado que fueron llevando a frenar, a detener o a suspender políticas proactivas vinculadas con la vigencia de estos derechos, nos colocan hoy en una situación mucho más difícil para enfrentar no solo estos problemas de coyuntura, sino también agravados por la vigencia de esta pandemia. Este libro es significativo porque, como decía, en esta pandemia y frente a esta situación sanitaria, la verdad que la universidad pueda seguir sosteniendo no solo sus actividades académicas, sino sus actividades de extensión, sus actividades de investigación, y también la posibilidad de darnos el lujo de publicar este tipo de libros tan interesantes, en este contexto para nosotros y nosotras tiene un valor significativo, tiene un doble valor: poder seguir compartiendo con nuestra comunidad académica y con toda la comunidad científica del país este tipo de aportes a la reflexión sobre estos temas. Es para nosotros doblemente importante. En cuanto al tema puntual, digamos, de fondo del libro, quería señalar que hoy justamente es un día particular para hacer la presentación, que no estaba planificado, pero justo coincide el día de hoy con una noticia que para nosotros es una muy buena noticia en este contexto, que es justamente el acuerdo de la deuda pública argentina, ¿no? Este cierre con los acreedores extranjeros que se anunció este mediodía, el presidente anunció esta mañana y confirmó esta mañana, al mismo tiempo que el presidente anunciaba la vuelta o la puesta en funcionamiento del plan Procrear, ¿no? Dos líneas, dos decisiones, dos contextos, dos definiciones políticas, y hay que decirlo porque eso es lo que son, que realmente nos hacen reflexionar sobre justamente la importancia que tiene el rol del Estado y el rol de la política en el sostenimiento y en la vigencia de los derechos
humanos en general, pero en particular de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La verdad es que vimos, para hacer un pequeño recorte, pero entre los años 2005, 2006 y 2007, una evolución normativa y de programas y de líneas de trabajo muy apuntadas, muy dirigidas a tratar y a ponerle a este tema fuerza y presencia del Estado, por decir la ley de educación sexual integral, por decir la ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, por decir la asignación universal por hijo, digo, no es un tema de derechos, es un tema de políticas, es un tema de políticas de Estado que, por supuesto, sobre la base de un reconocimiento legal internacional, solo estarán más o menos vigentes en la medida en que haya definiciones como esta, ¿no? Me parece que esto le da a este contexto de nuevo más valor, más validez, reflexionar sobre estos temas y el análisis que recorre el libro sobre distintas políticas de Estado, sobre distintas perspectivas que abordan estos derechos, perspectivas de género, de pueblos originarios, la verdad que creemos que aporta muchísimo a esta discusión, ¿no? Ni hablar de que estamos en un contexto donde recuperamos ministerios que habíamos perdido, ¿no? Como el Ministerio de Salud, por ejemplo, que no solo está trabajando la pandemia, sino que también trabaja derechos de salud, los derechos de la salud de las mujeres, de los niños, las niñas, los adolescentes, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que también habíamos perdido. Digo, cuando me refería a un contexto complejo, la verdad que parece interesante, por lo menos, que todo esto esté pasando al mismo tiempo, junto con la salida de este libro, que bueno, no voy a seguir hablando para no aburrirlos y aburrirlas, pero quiero agradecerles especialmente a todas y a todos los autores que han colaborado, que han dedicado su tiempo a aportar toda su trayectoria, todos sus conocimientos y todos sus estudios. Sabemos que son todas y todos muy prestigiosos en lo que hacen y en lo que investigan, así que toda la comunidad universitaria de José C. Paz está muy agradecida para con ustedes por este aporte que han hecho a la editorial y al sistema educativo de la universidad. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Darío, por tus palabras. Y me parece interesante sumar a lo que decía el rector, que este libro también llega en un momento muy particular de nuestro país, donde las desigualdades preexistentes se evidencian de manera más cruel y a su vez asumen otras características, con otras respuestas tan como recién explayó o colocó algunas de ellas el rector. Pero, a su vez, tanto en el antes como en el presente y en el tránsito hacia la pospandemia, estos son libros necesarios, dado que alumbran desde distintas aristas a dar cuenta de un campo de estudio y de acción tan necesario y fundamental para abordar las desigualdades. Desde la universidad es nuestro compromiso construir una agenda para dar respuesta a estas desigualdades a corto y largo plazo. Y claramente este libro se inscribe en una mirada de largo plazo, y aprovecho para compartir que también desde la universidad y del instituto venimos realizando aportes para pensar, problematizar de distintos campos de estudios cómo han sido atravesados por este momento particular, con el interés específico de poder pensar a problematizar las políticas sociales en pos de una respuesta compleja que habilite a modificar estas desigualdades preexistentes con las características específicas que asumen en este momento en pos de pensar en una sociedad con mayor justicia social. Este libro, compilado por las queridísimas Paula Isakovich y Julieta Grimberg, ambas docentes de la universidad, investigadoras del IESCODE, y ambas dirigen proyectos de investigación, han compilado este fabuloso libro que en breve también nos va a comentar Carla Villalta, pero le vamos a pedir a Paula y a Carla que compartan con nosotras unas palabras. Paula Isakovich, por su parte, muy brevemente,
Es doctora de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET y docente de la UNPAS y de la UBA. Julieta Grinberg es doctora en Antropología y Etnología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, docente de la UNPAS, e integra el programa de Antropología Política y Jurídica de la Facultad de Filosofía. Sin más, les paso la palabra a ellas para poder escucharlas. Bueno, saludamos primero. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por acompañarnos. Primero a todos quienes nos van a acompañar presentando, al rector, a Nora, a Carla. Y antes de comentar un poquito sobre el libro, quiero compartir algunos agradecimientos en nombre de Julieta, que preparamos juntas algunas palabras para decir. En primer lugar, a las autoras y los autores que integraron este libro, que lo integran, que aceptaron nuestra invitación y que además aceptaron trabajar en tiempos muy acelerados, porque este fue un proyecto muy a corto plazo. La mayoría están acá compartiendo este momento después de haber trabajado mucho, así que gracias. Gracias también al rector de la universidad, Darío Kuczynski, porque fue quien hizo la propuesta, fue el autor de la idea inicial de este libro, y confió en nosotras para llevarlo adelante plenamente, nos dio total libertad, así que gracias por esa propuesta, a Nora Goren por el espacio permanente y el apoyo permanente en el marco del IESCODE para nuestras tareas de investigación, para nuestros equipos, y también a nuestras compañeras de los equipos de investigación que coordinamos, tanto Julieta como yo, por las discusiones, por el trabajo compartido, por todas esas instancias que por ahí no tienen un reflejo específicamente visible en el libro, pero que lo hacen posible. Nadie piensa solo, ni sola, así que gracias. Al equipo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, y a quien lo condujo hasta hace poco, Alejandra Roca, por todas las gestiones ligadas a nuestros proyectos, ¿no? Al sostenimiento de estos equipos, al equipo de DUNPAS, y en particular a Bárbara Poey Sowerby, que hizo un trabajo enorme en la gestión general de la editorial, en encarar ese proyecto, y particularmente acompañando este libro. Trabajó mucho, trabajó rápido, trabajó con mucho profesionalismo, y especial nuestro agradecimiento a Carla Villalta, y también a Marisa Herrera, dos investigadoras de enorme trayectoria en este tema, que nos acompañaron con sus prólogos, que, bueno, una generosidad gigantesca que agradecemos un montón, y a Carla en especial, que también nos está acompañando hoy. Así que aprovechamos a saludar a Marisa, que estaba comprometida previamente con otra actividad. Para terminar de agradecer y pasar a decir algo más sobre el libro, al equipo de comunicación de la universidad, que hizo una gran tarea de difusión y que está trabajando ahora para que esto sea posible, y a todos los que están ahí escuchándonos en este momento, en este día de calor que está para salir al balcón, el que tenga balcón, a la terraza, al patio. Bueno, espero que nos estén acompañando con una cerveza, con algo fresco, disfrutando la tarde. Bueno, este libro, les decía, parte de una idea que fue originalmente del rector de la universidad, que tenía que ver con producir una publicación desde la UNPAS con motivo de del 30 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. Para nosotros fue una invitación, y al mismo tiempo que un desafío enorme, pero hermoso, una posibilidad de profundizar, darle continuidad a un diálogo que habíamos iniciado previamente, pero que no estaba tan sostenido, ¿no? Entre dos investigadoras con trayectorias, con muchos puntos en común, pero diferentes. Empezamos un espacio de diálogo, empezamos a construir un espacio de trabajo común en el marco del IESCODE, de algunas de las líneas estratégicas de construcción de la universidad, como es la que tiene que ver con las desigualdades y políticas públicas hacia las infancias y juventudes. Y bueno, ahí empezamos a encontrar algunos puntos de contacto, ¿no? Que hicieron posible producir un libro conjunto. Nuestras trayectorias de investigación previas tenían algunos puntos en común.
En primer lugar, las dos veníamos indagando en la regulación estatal de los sectores atravesados por la pobreza y la desigualdad social, y lo hacíamos, por un lado, siendo las dos antropólogas desde una perspectiva teórico-metodológica con muchos puntos en común, con herramientas similares o algunas herramientas compartidas, bastantes, para abordar e interrogar el Estado, las políticas, las relaciones que establecen usuarios y trabajadores estatales en sus encuentros cotidianos, pero que al mismo tiempo, bueno, se sostenían en recorridos con algunas diferencias. Julieta había estado trabajando en formas de producción y regulación estatal de infancias y familias, a partir de focalizar en políticas e intervenciones destinadas a proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, mientras que, por mi parte, vengo desde hace años trabajando sobre los modos de vida y de regulación de la vida de adolescentes y jóvenes que habitan barrios populares en marcos de relaciones con políticas sociales. Con estos intereses comunes y estas trayectorias, y con el propósito de conmemorar los 30 años de la sanción de la Convención, es que nos lanzamos a invitar a un conjunto de autores y autoras, todos ellos y ellas jóvenes, pero al mismo tiempo con trayectorias ya reconocidas en los estudios de infancias y juventudes, a producir reflexiones que pudieran dar cuenta de forma imbricada de dos procesos. Por un lado, los procesos o dos grandes universos de procesos, si se quiere. Uno que tiene que ver con los procesos de reconocimiento y ampliación de derechos, y el despliegue de políticas orientadas hacia la infancia y la juventud durante las últimas décadas. Y por otro lado, las transformaciones socioeconómicas profundas que atravesaron a nuestro país y a su población, generando un deterioro notable de las condiciones de vida durante las mismas décadas, con altibajos, pero un deterioro notable de grandes sectores de la población argentina, de sus condiciones de vida, y en particular afectando a niños, niñas y adolescentes. Voy a dejar acá para cederle la palabra a Julieta. Juli, estás muteada, Julieta. Al costado. Disculpen. Hola a todos y todas los que están del otro lado. Gracias por acompañarnos. ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Bueno, en el tiempo que me resta, voy a focalizar un poco sobre el contenido del libro, sobre qué vamos a encontrar en este libro. Bueno, vamos a encontrar trabajos que reflexionan tanto sobre las condiciones de posibilidades que condujeron a la elaboración de la Convención de los Derechos del Niño, como sobre los procesos de transformación en el marco del campo del derecho y las políticas públicas que se abrieron y desplegaron a partir de su aprobación en la región y particularmente en nuestro país. En diálogo con perspectivas teóricas diversas y movilizando también enfoques metodológicos distintos, estos trabajos, inscriptos en disciplinas también muy diversas como la antropología, la sociología, el trabajo social, la psicología y el derecho, bueno, además de mostrarnos ser un reflejo del crecimiento, ¿sí?, que han tenido los estudios sobre las infancias y las juventudes durante los últimos años, nos ayudan a complejizar la mirada y a desarmar toda visión encantada de la Convención de los Derechos del Niño, ¿sí? En efecto, estos trabajos nos permiten, bueno, cuestionar, ¿sí?, interpretaciones legalistas y tecnicistas en torno a su implementación y analizar en su lugar los usos localmente construidos de este tratado, las disputas de sentidos en torno a la infancia, la juventud y sus derechos, y las políticas, las políticas e intervenciones situadas, ¿sí?, orientadas a garantizar estos últimos. Este libro reúne trabajos diversos, ¿sí?, centrados, por ejemplo, en los textos jurídicos y en sus procesos de producción y difusión, ¿sí?, o sea, en la Convención, en las normativas que precedieron a la Convención y en las normativas que se sancionaron
a partir de ella, ¿sí? Como por ejemplo el caso de los capítulos escritos por Gabriela Magiskis y Marina Di Thieri. Hay otros trabajos que enfocan sobre los usos y sentidos de términos tales como infancia, juventud, protección y derechos en los grandes trazos de las políticas públicas, como por ejemplo los trabajos de Gonzalo Azusa, Soledad Rojas Novoa, y el artículo conjunto que nos propone Noelia Enrich, Ana Carolina Hedge, y Mariana García Palacios. En otros textos también los sentidos de estos términos son examinados, pero desde una lectura anclada en contextos o en experiencias específicas, ¿sí? Por ejemplo, como los que nos proponen Soledad Gesteira, Agustín Barna y Julieta Davirro. Y finalmente tenemos una serie de trabajos que colocan el foco sobre las interacciones, ¿sí?, entre los agentes estatales y los y las destinatarios y destinatarias de las políticas, ¿sí? Trabajos que se inscriben, ¿sí?, en territorios particulares, ¿sí? Como por ejemplo el trabajo de Cecilia Gaitán, de Julián Pérez Álvarez y de Julián Fernández. De conjunto, los artículos que reunimos en esta compilación componen un panorama de las infancias, las juventudes y los derechos de los niños y los jóvenes en Argentina, a 30 años de la Convención, de la Convención de los Derechos del Niño. Y ello a partir de articular un análisis sobre normativas y políticas públicas consideradas en términos de procesos de construcción, ¿sí?, que involucran dimensiones históricas, sociales, económicas, políticas y morales, y relacionadamente una perspectiva que problematiza el modo en que las categorías etarias son producidas y disputadas en el marco de esos procesos. Perspectiva que a su vez involucra a los niños, niñas y jóvenes entre sus actores protagónicos. Bueno, para, digamos, dar alguna información sobre la estructura que tiene este libro, digamos, bueno, el libro comienza con los hermosos prólogos de Carla Villalta y Marisa Herrera, y con un capítulo introductorio de Paula y mío, en el que, bueno, por un lado situamos a la Convención y recorremos las principales transformaciones políticas y normativas, pero también socioeconómicas que tuvieron lugar a partir de entonces, ¿sí?, en nuestro país. Y luego, bueno, recuperamos un conjunto de debates teóricos sobre las infancias, las juventudes y las políticas orientadas a estas poblaciones, y a partir de estos elementos vamos enhebrando y haciendo dialogar a los distintos trabajos. Luego, el libro se estructura en dos momentos, ¿sí?, en dos partes. La primera es Infancias, Derechos y Protección, Sentidos en Movimiento, y bueno, se centra sobre los derechos del niño y su protección como una construcción sociohistórica, como una construcción dinámica y disputada, apoyada sobre particulares concepciones de infancia. Mientras que la segunda parte, Políticas y prácticas que configuran infancias y juventudes, actores nacionales y locales frente a la desigualdad, se enfoca en los modos en los que las políticas públicas y las prácticas cotidianas construyen y modelan las categorías etarias en contextos políticos y sociales particulares. Bueno, nosotras pensamos que este libro puede, digamos, leerse como un aporte para comprender los avances significativos que se han dado en relación a la protección de los derechos de las infancias y las juventudes en nuestro país, pero al mismo tiempo como un espacio para problematizar las limitaciones, tensiones, ¿sí?, y contradicciones que se han suscitado en el marco de estos procesos, ¿sí?, procesos que, como habíamos mencionado anteriormente, y lo dijo Paula, digamos, cabalgan entre el reconocimiento y la ampliación de derechos de las generaciones más jóvenes y la persistencia de la pobreza y la desigualdad social. Así que bueno, este es un pequeño resumen de lo que ustedes van a encontrar en el libro, y bueno, están todos y todas invitados e invitadas a leerlo y bueno, y a compartirlo. Le doy la palabra a Nora. Muchísimas gracias, Julieta. Muchas gracias, Paula y Julieta, por esta breve presentación. Y le vamos a pedir a Carla Villalta, que es doctora en Antropología Social, investigadora independiente del CONICET, profesora adjunta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires,
coordinadora del programa de Antropología Política y Jurídica del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras, que que comparta sus palabras respecto al libro, que están siendo muy esperadas, Carla. Demora, pero ahí te estamos escuchando. Bueno, muchas gracias, Nora, muchas gracias a todos, a todas, a todos los que están por ahí. Supongo que ya estamos en el canal YouTube, ahora sí. Y bueno, principalmente agradecer a Darío Kuczynski por haber tenido entonces esta idea y haber hecho lo suficiente como para que se pudiese materializar un libro de estas características. También agradecerte a vos, Nora, y claro, desde ya a las chicas, a Julieta y a Paula, y le digo chicas porque nos conocemos hace muchísimos años. Compartimos no solo un espacio de trabajo, una misma adscripción institucional de origen, ¿sí? Somos antropólogas, como bien dijeron ya varios de los que me antecedieron, antropólogas de la UBA, al igual que varias de las autoras, autores que han publicado sus artículos en este libro. Y además de eso, yo creo, y ya como para iniciar esta presentación o ponerle un tono a, digamos, aquello que me gustaría compartir con ustedes en el marco de esta presentación, de este libro, digo, me parece que compartimos también dos cosas que entiendo resultan centrales. Por un lado, una similar postura ético-política para la producción de conocimiento crítico. Cuestión que hago extensiva realmente a todas y todos los autores de este libro, aunque no los conozca o los conozca mucho menos que a Paula y a Julieta, o haya tenido la oportunidad de algunos de ellos conocerlos tan solo leyendo, ¿no?, su producción a partir de haber sido invitada por Paula y por Julieta a prologar este libro. Y decía, y también digo, otra cuestión que me parece muy, muy importante, tan o más importante que eso, creo que compartimos un mismo compromiso y pasión por lo que hacemos, que no es ni más ni menos que la posibilidad, que tener la posibilidad, en verdad, de dedicarnos a investigar, a conocer lo que otros y otras, claro, hacen, a indagar cómo significan eso que hacen y a reflexionar sobre ello, y así a partir de la posibilidad de distanciarnos de aquella cotidianeidad más apremiante, poder imaginar, o al menos poder ir colocando algunas coordenadas conceptuales para intentar imaginar otros mundos posibles. Y trascender entonces en ese ejercicio, que es un ejercicio intelectual, claro, pero que es también un trabajo, y esto lo voy a retomar luego, decía, en este ejercicio, intentar trascender aquellos límites conceptuales con los que acostumbramos a conocer y a manejarnos en este mundo. En este sentido, creo que este libro es realmente una invitación a conocer parte de nuestro oficio. El oficio, como decía antes, de investigar, de escudriñar la realidad para intentar ver más allá de lo aparente, de describir y analizar cómo suceden las cosas, y así intentar encontrar las conexiones más profundas entre lo que se presenta, nomina y clasifica ya como vulneraciones de derechos o como injusticias, con las condiciones que producen y reproducen esas injusticias o esas vulneraciones, o bien las perpetúan,
pero que también, incluso en determinados escenarios, propician su cuestionamiento, su impugnación y su transformación. Un oficio que es también el de intentar comprender cómo las acciones que se desenvuelven bajo la forma de políticas, de intervenciones institucionales, o bien en este campo específico del cual el libro habla, el campo de las infancias y las juventudes, acciones que se presentan en términos de medidas de protección o incluso en términos de derechos de determinados sujetos, decía, nuestro oficio también incluye, también se orienta a intentar cuestionar cómo esas condiciones que mencionaba antes, relativas a las condiciones sociales que perpetúan vulneraciones e injusticias, pueden o no pueden ser transformadas por esas políticas, medidas, derechos que distintos agentes, actores y activistas van construyendo. Y en ese sentido me parece que también es una de las características de los diferentes trabajos que están reunidos en este libro, poder, digamos, precisar ¿sí? una mirada que permita también ver cómo esas acciones, además del objetivo explícito de transformar, o mejor dicho, a pesar de esos objetivos explícitos de transformar, al imbricarse en nociones duraderas y naturalizadas relativas a la infancia, las familias y a determinadas infancias, juventudes y familias, reifican, ¿sí? O pueden llegar a reificar categorías, clasificaciones, y así construir a esas infancias, juventudes y familias como destinatarias de específicas políticas y programas, o bien a través de esa operación cristalizar situaciones solamente en términos de vulnerabilidades y vulneraciones, y así de maneras sutiles reproducir desigualdades y difícilmente poder construir condiciones para superar esas formas, ¿sí? arbitrarias esas formas de distribuir desigualmente niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias según la posición social que tengan, ¿sí? O la extracción social de la que provengan. Y en este sentido, también releyendo el libro, los distintos artículos que contiene, me parecía interesante poder recuperar esto que planteamos, que planteo en el prólogo, ¿sí? Poder leer este libro como una suerte de estado, de situación, de una serie de discusiones y debates que se han producido en todos estos años, en gran parte también propiciados por la sanción de la Convención de los Derechos del Niño, por ese proceso tan peculiar que tuvo en nuestro país su recepción y su incorporación en distintos arreglos legislativos, distintas reformas normativas, y también la diferente institucionalidad que fue promoviendo a partir de la recuperación singular que diferentes actores hicieron de ella. Y me parecía interesante entonces que podamos pensar en la productividad de las conmemoraciones, ¿no? Esto de estos
estos 30 años y lo que este evento también ha propiciado en términos de balance, ¿no? de hito. Si muchas veces se ha dicho que la propia, ¿no?, aprobación de la Convención de los Derechos del Niño ha marcado un hito de ruptura, bueno, aquí estamos construyendo también, creo yo, una tradición, ¿no?, se puede decir, ¿no? Las conmemoraciones, las fechas tienen que ver con esto también, y en ese sentido creo que es bien interesante recuperar lo que de celebración tienen las conmemoraciones, ¿no? No solo ese balance crítico y ese decir, bueno, todo lo que la convención no ha podido lograr, ¿no? Cual si fuese un talismán, ¿no? Alimentando a lo mejor esas miradas más ingenuas en relación con los derechos o en relación con una normativa, para, antes bien, celebrar todo lo que sí se pudo hacer y todo lo que sí construyeron con dificultades, en un proceso que es absolutamente conflictivo, lo sabemos, disputado, incompleto, inacabado y siempre abierto, por suerte, ¿no? Porque tiene esa posibilidad de ser transformado y reinterpretado, lo que se ha construido en todos estos años, y en todos estos años también se ha construido una masa crítica de investigaciones, de debates, de investigadoras e investigadores que también se hacen, ¿no? Porque son muchos años de formación, de estudio, de trabajos, de equipos, de investigación, de universidades que por suerte se han abierto y sostenido, recién decía Darío, bueno, estos últimos 4 años, en contextos muy adversos, pero así y todo, creo yo, en base a un esfuerzo y un compromiso, ¿no? Una pasión, aquella la que refería al inicio de mi presentación, seguramente ha tenido mucho que ver, como también lo tiene en todo el sistema educativo nacional, ¿no? En la educación pública, y esto me parece que hace también a una característica muy marcada, si pensamos en nuestras infancias y juventudes en nuestro contexto más local. Pero también pensando en esta conmemoración, que es una suerte de celebración, ¿por qué no? Y aquí, digamos, estamos, ¿no?, en un evento que es una celebración porque todo nuevo libro creo que, digamos, que lo es, ¿no?, para quienes nos dedicamos a estas cuestiones. Y además también creo yo poder sentar una posición que me parece bien interesante, que podamos tomarla y reflexionar sobre ella respecto de la defensa del libro, ¿no? Digo, esto es como forma de transmisión y de divulgación incluso. Me parece que un libro tiene una potencia, un alcance y una llegada muchísimo mayor que quizá aquellas producciones que están más indexadas, más ajustadas, ¿no?, en nuestros sistemas científicos tecnológicos, que muchas veces en estas burocracias de la ciencia, como las denominamos, cuentan más, pesan más, ¿no? Provocan más antecedentes, y el libro es un tanto desdeñado, y digo, bueno, justamente creo que hay que hacer una defensa de estos espacios también, y de estas instancias de producción de conocimiento y de divulgación de lo que hacemos, ¿no? Creo que está mucho más a mano, y más cuando son libros de descarga gratuita, libros producidos por editoriales de universidades. Digo, allí creo que hay elementos como para enarbolar también una postura que defienda estos productos que, como
tanto Nora como Darío dijeron, y no me cabe duda, porque aparte fui testiga de eso, tanto Julieta como Paula le dedicaron tanto tiempo y esfuerzo, ¿sí? Y entonces volviendo, pensaba en esto de, digamos, esta conmemoración, celebraciones, sumamente interesante poder pensarla también en términos de lo que implica el análisis crítico o la producción de conocimiento crítico en el campo de los derechos, ¿no? Y de cómo los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes se inscriben en ese enfoque, en un enfoque de derechos humanos, ¿no? Poder pensarlos también en ese contexto mayor en el cual se realimentan, ¿sí? se retroalimentan, ganan en potencialidad. Y allí me parecía muy interesante, ¿sí? Poder repensar, y más en este contexto sociopolítico, el carácter dinámico y potente del concepto de derechos humanos, el poder simbólico que esa noción puede movilizar, y cómo en nuestra historia, nuestro contexto local, nuestra historia más reciente, nuestro contexto regional y local, los postulados de derechos humanos se han vuelto, se han construido como claves interpretativas. En este punto me parecía bien interesante poder recuperar aquello que tiene el libro, ¿no? De reflexionar sobre esta clave interpretativa de lo que han sido en estos años los derechos, la construcción, ¿sí? De los derechos de niños, niñas y adolescentes, y poder pensar allí cómo el lenguaje entonces de derechos se ha convertido en un lenguaje legítimo y disponible a través de la lucha, de la lucha política, cómo se ha transformado en un medio, ¿sí? de representación, de reclamos, de luchas muy diferentes en nuestro país, y en ese marco también se ha conformado un potente activismo jurídico, sociolegal, que ha podido convertir reivindicaciones en derechos, pero también ese lenguaje ha sido y está disponible para los destinatarios de esas políticas y de esas acciones, ¿no? Y en este punto también quizá poder colocar una pregunta, ¿no? Respecto de cuál es la reapropiación de los propios sujetos, de aquellos destinatarios de esas políticas, medidas, acciones, ¿no? En relación a estas coordenadas que se colocan para construir políticas, ¿no? Orientadas por un enfoque de derechos. Que en varios de los artículos, en varios de los capítulos del libro, ¿no? Aparece esta interacción entre agentes institucionales de distinto tipo y destinatarios y destinatarias de las políticas, pero que creo que es quizá toda un marco, ¿no? de problematización que ameritaría, ¿no? una mayor profundización. Pensando en esto del libro, en tanto estado de situación de un campo de estudios, balance, ¿sí? de lo que ya ha sido hecho, y una apuesta, un puntapié para pensar en lo que se debe seguir profundizando. Y en ese sentido, y ya para no
abundar demasiado ni acaparar mucho más tiempo en esta presentación, sí lo pensaba en esta coyuntura tan particular, tan sumamente inédita, inimaginable hace un tiempo, en donde el rol del Estado, donde también, ¿no?, aparece con una nueva luz y en ocasiones recrudecidas los procesos de desigualdad que atraviesa nuestra sociedad, ¿no? Y así en esta pandemia que no sabemos cuándo va a acabar y qué formas va a ir tomando, creo que esto nos interpela a poder ubicar una mirada analítica, una mirada reflexiva para construir aportes que sean insumos para pensar esta relación, ¿no? ¿Quién debe intervenir, cómo, a partir de qué valores y de qué categorías de clasificación, y en un punto, y aquí también, ¿no?, vuelvo a reivindicar aquello que tiene nuestro oficio, ¿no?, nuestro oficio de investigadoras, de investigadores, nuestro trabajo, ¿no? Por eso antes pensaba esto de poder reivindicarnos también como trabajadores y trabajadoras. Este aporte que podemos hacer para construir nuevas formas de acción, ¿no?, de acción estatal en un punto, pensando en que en muchos casos, y más si estamos hablando de situación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que van a estar muy empobrecidos, ¿no?, cuando salgamos de esta, vamos a necesitar otras recetas, ¿no? Todo lo aprendido, digamos, va a ser, entiendo yo, bastante insuficiente. Entonces, como poder repensar en esta situación tan crítica, que de un enfoque de derechos, qué cuestiones relativas a cómo se construye no solo para otros, sino con otros, ¿no?, distintas políticas, herramientas, acciones que se orienten a reducir la brecha, ¿no? Es así, la brecha más acuciante y apremiante, que es la brecha de la desigualdad, va a ser no solo muy bienvenido, sino, creo yo, otro desafío más a nuestro compromiso como investigadoras e investigadores. Solo para cerrar, y para no extenderme mucho más, invitarlos a todos a leer este libro, invita al debate, a seguir pensando, así como, digamos, a partir de la nueva lectura que hice para esta presentación, creo que dispara una cantidad de cosas, de cuestiones, de aspectos, ¿sí?, que lo hacen muy actual. Así que bueno, una vez más, muchas gracias a todos, y ya cierro aquí esta presentación de este maravilloso libro. Felicitaciones, que no los había mencionado, a todos los autores. Hay 11 artículos en el libro, son 15 autores y autoras sumamente reconocidos en sus temáticas particulares, con muchos de ellos no solo me une, no sé si lo dije, si ya lo dije, lo reitero, no solo me une una misma adscripción institucional, sino un profundo afecto, así que yo estoy celebrando y muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Bueno, gracias. Muchas gracias, Carla, por toda esta reflexión súper potente, por acompañar
la verdad que tu cierre me obligó a recordar las discusiones con Julieta cuando fuimos escribiendo el capítulo introductorio del libro, ¿no? Y todo el tiempo trabajando en esa tensión entre los procesos de ampliación de derechos y el deterioro de las condiciones de vida y cómo, después de un periodo donde no teníamos ninguna esperanza en ampliar derechos, renovamos la esperanza y nos cae este escenario que nos tira bastante para atrás. Hoy uno de los autores del libro, que está por ahí conectado, Gonzalo Azusa, publicó hoy un material de difusión muy interesante sobre un informe que señala que, si no recuerdo mal, ahí lo estoy diciendo medio de memoria, pero que no sé si 9 de cada 10 jóvenes vio al menos uno de sus derechos básicos vulnerados durante el año pasado, y este año ya sabemos que la vida se está deteriorando, entonces tenemos una situación, un desafío por delante enorme, y esperemos poder aportar un poco a pensar. Antes de ceder la palabra a los autores, las autoras, no sé si alguien quiere decir algo. Quiero agradecer los comentarios que recibimos, montones de comentarios que recibimos por YouTube, todos muy cálidos, muy hermosos, alentadores, así que muchas gracias. Y bueno, eso, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, está abierta la palabra antes de pasarle a Nora el cierre de la actividad. ¿Alguien se anima? Hay muchas autoras y autores ahí como para que ninguno nos comparta algo de esa cocina que fue la elaboración de este libro, ¿no? Y de sus propios capítulos, así que bueno, si alguno quiere compartir algo, bienvenido, nos encantaría. Julieta está levantando. Sí. Abrí el micrófono. Abrí el micrófono, Juli. Hola, buenas tardes. Básicamente agradecer a Paula y a Julieta y a la universidad que posibilitó, como ya dijeron, que este libro se hiciera. Pero quería solamente agregar que la posibilidad de escribir siempre es un aprendizaje y permite repensar temas de interés compartido. Las chicas hicieron una propuesta que implicó, al menos para mí, creo que todos van a coincidir, reflexionar una vez más sobre cuestiones que nos interesan, y que fue un aprendizaje poder compartir con ella trabajo. Fue un trabajo que hicieron con mucha dedicación, con mucho seguimiento, una ida y vuelta constante, detallado, la verdad que muy cariñoso también, y con un feedback donde se notó un trabajo constante, ¿no? Como un ida y vuelta, un trabajo compartido. Yo creo que si con los demás artículos fue como con el mío, el trabajo realmente es compartido. Realmente no solo reunieron una serie de autores y autoras, sino que se dedicaron a cada capítulo con mucho ahínco. Y yo en particular quiero agradecerles ese trabajo, aparte del ofrecimiento y la invitación a participar, que bueno, fue un halago. Así que muchas gracias, chicas. Gracias, Juli, por tus palabras. ¿Alguien más quiere compartir algunas palabras? Noelia y después Marina. Bueno, buenas tardes. Yo quiero agradecer en mi nombre y en el de mis compañeras, las coautoras del capítulo, Mariana García Palacios y Ana Carolina Sketch. La verdad que la inclusión de las poblaciones indígenas, de las problemáticas específicas de la niñez indígena en esta compilación, en este conjunto de artículos, es muy valiosa en la medida en que incluye discusiones que muchas veces están sesgadas o separadas o escindidas de otras problemáticas.
Y celebramos también que el capítulo haya sido incluido, incluso a pesar de que presenta en gran medida deudas, porque la verdad es que a 30 años de la aplicación de este marco regulatorio, las infancias indígenas presentan muchas situaciones de deuda que a nosotras nos tocó recuperar en el trayecto del artículo. Y a veces son deudas muy particulares, que no tienen por ahí que ver con las deudas de otras infancias, sino con la especificidad de la infancia indígena. Así que bueno, agradecerles por habernos invitado a participar y por haber incluido nuestras voces, que de alguna forma representan a las voces de los niños indígenas en este escenario. Muchísimas gracias, Noelia. Marina. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Para mí también agradecer a Paula y a Julieta. Bueno, a Juli especialmente, ya se lo he dicho, pero me gustaría volvérselo a decir, para mí fue un gran desafío. Yo vengo del palo del derecho y la verdad es que el libro era una propuesta súper distinta, y el otro día estaba mirando el primer borrador y el último que construimos pude construir con la ayuda de Julieta, y la verdad es que me enamoré de ese artículo, me enamoré de lo que terminó ese artículo, que era netamente jurídico, y la verdad es que para mí fue un súper desafío, y lo que decía acá nuestra compañera Julieta, el trabajo de las chicas fue minuto a minuto, autor con autor, aguantándose a cada uno con sus cosas, y yo lo reconozco que al venir de otra disciplina, para mí fue un súper desafío, y Juli, nada, una excelencia total. Y por otro lado, participar de un proyecto de la UNPAS es como, igual que de la UBA o de la UNDAV, es la universidad, son nuestras universidades, o sea que para mí es un doble orgullo, y bueno, y agradecerle a las chicas la convocatoria. Gracias, Marina. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? No veo manos. Bueno, sí, Soledad. Hola a todos. Sí, por ahí repetir un poco lo que todos los autores estamos manifestando, que creo que es unánime, el agradecimiento a Paula y a Julieta, que las conozco porque hemos estudiado juntas, las quiero mucho a ambas, y destacar su generosidad en la invitación de este libro, que es un honor formar parte de todos estos debates y estas reflexiones, la generosidad en la lectura, la paciencia de leer todos nuestros trabajos una y otra vez, y lo cuidadosas que fueron en los comentarios que nos hicieron para poniendo en valor nuestro trabajo y mejorándolo. Así que agradecerles mucho ese trabajo tan minucioso y detallista y generoso. Y bueno, y como decía Carla también en su presentación, celebrando, ¿no? Celebrando un libro de una universidad nacional, así que bueno, nos toca celebrar lo que queda del día. Felicitaciones. Gracias, Soledad. Juli. Ay, ¿se escucha algo? Ah, Ana, Juli y Ana. Espera que... Bueno, Ana, no te fuiste, Cecilia más que Ana. Bueno, sí, Ceci, te escuchamos. Estoy. Lo que pasa es que ahí... Te escuchamos, Ceci. Agradecerle mucho Perfecto. Agradecerle mucho a Juli y a Pau por la invitación, me sumo a ese agradecimiento, la verdad es que fue hermoso participar de este proyecto, me sumo a esto que señalaba Sole de la generosidad, la lectura detallista de por lo menos de mi capítulo, la verdad es que se creció mucho esas lecturas, así que agradecerles la invitación, también
nada, muy feliz de poder compartir este espacio con el resto de los autores que están aquí hoy, la presentación de hoy que fue hermosa, Nora, Carla, Darío, y también un poco recuperando esto que decía Carla, que me parece como súper interesante y que recién lo mencionaba también Sole, como de el orgullo primero de participar de este libro, que sale justamente y se construye en una universidad tan querida, del conurbano, pero también pensar un poco en la defensa del libro como una forma de divulgación, ¿no? Para nosotros que, no sé, nos piden artículos en revistas indexadas, también me parece que es muy potente poder encontrar estos espacios de escritura y bueno, nada, y que circula también más y por otros espacios, así que también valorar eso y celebrar eso hoy que estamos acá. Gracias, Ceci. Juli. Sí, perdón. No, yo solo dos cositas. En relación a lo que decían Carla y Ceci recién, que sí, que definitivamente el libro, digamos, permite un diálogo muy diferente con esos otros y esas otras trabajadores y trabajadoras que nosotros estudiamos, ¿no? Sus intervenciones cotidianas y me parece que es como súper fundamental y se vio por la cantidad de bajadas que tuvo el libro, por todos los comentarios tan queridos que nos hicieron en el Facebook y demás, eso por un lado, así que sí, hay que seguir avanzando en esa línea, ¿no? Y seguir produciendo en ese sentido. Y lo otro, ya que estábamos con las flores, nada, agradecerles a todos y todas las autores, los y las autoras y autores, porque la verdad que fue un trabajo hermoso de mucho aprendizaje, de muchísimo aprendizaje en ese diálogo y en esa ida y vuelta, y nada, fue muy hermoso hacerlo, fue de mucha dedicación, pero fue muy hermoso y muy, ¿no? Como es algo que comentamos con Paula muchísimo, como que nos hizo crecer muchísimo a nosotras, como investigadoras también, ¿no? Así que bueno, nada, agradecerles a ustedes fundamentalmente. Eso. Gracias, Juli. Bueno, ahí quiero retomar algo que recién decían que me parece como muy interesante recuperar, y es orgullo, lugar del libro, investigadores, investigadoras. Sabemos que es una discusión que se está dando en este momento en el mundo académico, en pensar nuevas formas de evaluación, son temas que se están discutiendo, pero no me quiero centrar en eso, sino en la potencia que tiene este libro en particular, como los libros en general. Y ahí quiero reponer una charla que en su momento tuvimos con Darío y que quizás ahora estamos retomando con la vicerrectora Silvia Storino, de ver cómo acercar los libros producidos por los investigadores e investigadoras de nuestras universidades, que por lo general recuperan las historias en donde estamos emplazados para que sean los insumos que utilicen nuestros estudiantes, y va en línea con esta necesidad tan fuerte que hay de pensar la complejidad de la matriz social, productiva, en la cual está nuestro país y el mundo reconfigurándose para pensar, y creo que lo decía Carla recién, dar respuestas e insumos a las políticas públicas que se van a encontrar con un escenario diferente, con muchas cosas comunes pero diferentes, y de los cuales es necesario poder problematizar esa complejidad. Y a veces cuando uno escribe un artículo de la envergadura que sea, esa matriz y esa complejidad puede llegar a dar cuenta de esa complejidad, pero diferente es que esa complejidad sea apropiada por los estudiantes para poder incorporar otra forma de mirar la complejidad de lo social, y a su vez que se conviertan en insumos para la política y en esa traducción que sabemos que muchas veces es tan compleja. Y creo que en ese desafío es en donde venimos transitando nuestra querida UNPAS
hace muchos años y que es el objetivo que siempre nos convoca y que uno en estos encuentros siempre ve tanto amor, porque esa es la palabra de alguna manera, es trabajo y es amor y es malos momentos y todo eso junto, pero que es una construcción que traigo lo que decía Marina y Darío en su momento. Hoy estamos encontrándonos en estos cuadraditos, pero nuestra universidad es la Universidad Nacional de José C. Paz, emplazada en uno de los sectores de mayor vulnerabilizados y de mayor pobreza del conurbano bonaerense, y construir desde ese espacio es construir desde un compromiso, y creo que cada una de las instancias lo demuestran, ¿no? O sea, toda esta devolución que le hicieron a Paula y a Julieta, a la cual me sumo, que de alguna manera que lo mencioné fue antes del inicio de la actividad, implicó un compromiso, la verdad, que de un nivel de cuidado al posible aporte que lo celebro, y así como celebro esta actividad y que nos encontramos en estos cuadraditos. Yo hace un rato estaba en una reunión y digo, me tengo que ir a la universidad a presentar un libro, y me dicen, ¿que te vas a LUMPAS? No, pero me voy a LUMPAS, sí, porque es la única forma posible esta de encontrarnos, y es irnos, uno va haciéndose mentiras simbólicas o unas construcciones nuevas porque son necesarias, pero en este momento sí estamos en la universidad y esta apuesta que se viene haciendo. Y solamente para cerrar, salvo que alguien quiera decir algo, celebrar este libro, agradecerles infinitamente a Julieta y a Paula y a todas los autores del libro, y bueno, y a Darío por haber instigado a la realización del mismo. Así que bueno, solo decir que nos seguimos encontrando, el libro es de descarga gratuita, esperamos que tenga una amplia difusión en todos los ámbitos, en todos los planos, porque creo que el gran desafío es que nos lean los pares, pero que a su vez sea un insumo para una construcción de la sociedad a la cual aspiramos, al menos todos y todas y todos quienes estamos compartiendo este momento. Así que, como les dije antes, gracias por estar aquí en nuestra querida UNPAS, y a seguir construyéndola, y pronto nos vamos a encontrar seguramente materialmente y poder hacer otro tipo de celebración. Así que bueno, muchísimas gracias, y solo para cerrar, es difícil cerrar, ¿no?, en los cuadraditos. Agradecer a todas quienes estuvieron por detrás de este momento, esta instancia que estamos ahora, la área de audiovisuales, comunicación de la universidad, de la editorial, porque cada uno en la complejidad que nos está atravesando, les puedo asegurar que sigue apostando de la misma manera que apostaba a la construcción previamente. Así que bueno, nos estamos viendo, nos estamos encontrando seguramente en distintos espacios. Muchas gracias.